Perfecto. Como definición, para que todos podamos, espera que quiero minimizar acá esto, ahí estamos. Perfecto. Tenemos que la autoesclerosis es una presencia de uno o de varios focos de tejido óseo muy blando y nuevo, que genera con una revascularización importante y va reemplazando al hueso avascular endocondral que tiene la cápsula laberíntica, que como todos ustedes saben es extremadamente duro. Tiene una incidencia aproximada de 1 por 1000 en la raza blanca y una mayor afección entre los 20 y los 55 años, y siendo una desventaja en esta para las mujeres porque es muchísimo más frecuente en ellas que en los hombres. 2 a 1, ¿sí? Ahí la incidencia entre 20 y 55 años nosotros la colocamos como lo más frecuente que hay, pero hay autoesclerosis infantil y gente que, por ejemplo, hay mujeres que empiezan en su posmenopausia con la enfermedad, llegando a tener manifestaciones a los 60 o 70 años. La etiología, bueno, los antecedentes familiares como antecedente de afección cercana están en el 50% de los casos aproximadamente. Es una alteración autosómica dominante que tiene una penetrancia incompleta y por alteración de los genes el 6, 7 y 15, que bueno, que eso ahora para nosotros los especialistas sabemos que es genético, pero no nos andamos acordando todo el tiempo de qué genes son. Una teoría enzimática es la que propuso Cos, que genera reabsorción y neoformación de hueso, y Yu dice que hay alteración en estos focos que pueden ser respuesta inmune a un colágeno de tipo 2 en la cápsula óptica, o sea, como que no es reconocido. Entonces tendríamos una teoría enzimática de alteración enzimática y una alteración autoinmune que generaría una reabsorción del hueso de la cápsula. Clínicamente las manifestaciones que tenemos, la hipoacusia es lo más común, el 90% de los pacientes tienen hipoacusia. Puede ser conductiva pura, la famosa de Besol, la más común, mixta, la de Armoyes, o la de percepción, que es la de Manás, que es la más grave y que es la que, digamos, prácticamente no tiene solución quirúrgica, salvo que, bueno, que hagamos un implante en un caso muy severo, si no se tiene que poner un audífono. Otras manifestaciones muy comunes son los acúfenos, que son de tonalidad grave por lo general, como si estuviera una canilla abierta. El paciente siempre refiere, siento como una lluvia en el oído. Es raro que se manifieste con un pitido o algo finito, pero está también presente ese, es menos frecuente. Mareos y vértigos son menos frecuentes y son por la intoxicación enzimática del oído interno. Entonces, sospechando el paciente y con las características que nos viene a visitar, nosotros tenemos que ver sus antecedentes, saber si tienen antecedentes familiares. A veces no los tienen, porque puede saltar generaciones. Ver el oído, hacer una otomicroscopía es muy importante, o se puede hacer una endoscopía, hay gente que tiene endoscopio, directamente puede hacer una endoscopía también. Utilizar los diapasones es fundamental, tener el diapasón en el consultorio es fundamental porque la gente joven puede hacer un diagnóstico temprano en el consultorio sin haber enviado al paciente todavía a la audiología. Y después va a la audiología y bueno, y las imágenes. Entonces, microscopía, las que ustedes quieran, endoscopía y la visualización de la membrana timpánica. Las pruebas con los diapasones, que yo lo considero fundamental a la hora de saber qué tiene el paciente, es crucial. Esto es muy importante hacerlo antes de enviar al paciente a realizar una prueba audiométrica, porque ustedes ya pueden guiar inclusive a la audióloga a tener un resultado dentro de lo esperado. No le digo que les manejen la audiometría, pero bueno, si usted le pone en el diagnóstico hipoacusia de conducción, porque hicieron bien los diapasones, y le ponen un rine positivo o acortado, o un rine negativo, o un Weber a derecha de ese rine negativo, ya la están guiando como para que ella sepa buscar o empiece a buscar una hipoacusia de conducción, que los va a ayudar a ustedes con la forma más común que hay de fotoesclerosis. Las pruebas con diapasones son muy sencillas de hacer. El diapasón 250 es el que fundamentalmente utilizamos para hacer la prueba de Weber, en donde la vibración del cráneo va a ir hacia el oído, donde tengamos mayor ensordecimiento, ¿sí? Weber a izquierda indicaría que este oído izquierdo, por ejemplo, tiene un componente conductivo mayor al del oído derecho. Y la prueba de Rine consiste en hacer la vibración con un golpe de un diapasón en la mastoide y hacer la diferencia entre lo que percibe el mastoides y lo que percibe por vía aérea, adelantando, como en el caso de aquí, el diapasón hacia el conducto externo. Cuando el paciente percibe muchísimo más fuerte el sonido en su mastoides que
en el conducto estamos hablando de un RINE negativo, lo cual estaría hablando de un cierto gap. Si supera, o sea, si el RIN es negativo, importante, estamos hablando de más de 30 decibeles. Si es igual, estamos en 25 o 20. Y si es positivo, evidentemente ese no va a ser un caso quirúrgico. Nosotros nos basamos en un RIN negativo, en el diapasón 500 y en el 1000 para hacer una cirugía, algunos en el 500, pero nunca hay que mandar a un paciente a quirófano con solamente un diapasón negativo en el 256. Entonces, cuando llega a la audiología, lo que tenemos que pedir es esto: una audiometría, una logo, una tímpano, impedancio, y una logo por vía ósea, para que tengamos una idea de cuánto puede llegar a ganar el paciente en esa eventual cirugía que nosotros decidamos hacer. Por ahí no se quiere operar, se quiere poner un audífono, bueno, pero esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros en cuanto a la decisión que nosotros podamos proponerle al paciente. Las imágenes son cruciales porque nos ayudan a descartar un montón de cosas. Fíjense ustedes en estos cortes axiales, en donde nosotros vamos a ver, en este es un corte axial, se ve el oído medio, se ve el yunque, el estribito. Fíjense esta platina difuminada con el hueso este que no es muy claro. Aquí tenemos una autoesclerosis importante, ¿sí? Que está generando una alteración en esta ventana. Este foco en este oído derecho también se observa perfectamente y se empiezan a visualizar halos alrededor de la cóclea. Y aquí lo mismo, ¿sí? Fíjense qué platina linda acá, con un foco dudoso, diría, pero miren el doble halo que está teniendo, como si fuera una pequeña cóclea paralela al lado de la cóclea normal que es esta, empezamos a tener una afección inferior. Esto se puede clasificar, como fuimos pidiendo la audiometría, como fuimos haciendo antes los diapasones, pedimos la tomografía y vamos a ver qué grado de compromiso tiene el paciente a nivel tomográfico. Aquí la clasificación esta es muy, muy importante, fundamentalmente para que nosotros tengamos una idea de qué grado de lesión va a tener la cóclea que nosotros vamos a operar. Yo considero que es importante para la cirugía de la estapedio vestibular, de la estapedectomía, pero también es importante fundamentalmente a la hora de que si este paciente tiene que ser sometido a un implante coclear, porque no es lo mismo, por ejemplo, poner un implante coclear en un Rotebel 0 o 1 o inclusive 2A, que ponerlo en un Rotebel 2B, un C o un 3, en donde difícilmente yo pueda obtener aquí una luz endococlear para poner un electrodo. Pero estas son las clasificaciones que ustedes tienen que conocer que existe a nivel tomográfico para la otoesclerosis y la esponjiosis coclear. Aquí va desde el caso más leve al caso mayor, en donde ya tenemos un compromiso, en los casos 2B, C y 3, en donde aquí prácticamente una definición concreta coclear. Yo aquí ve por... La resonancia Doctor. magnética no se pide habitualmente por una... Fernando, Sí, se te sale un escucho, poquito sale un poco te entrecortado. escucho. Sale un poquito Bueno, me entrecortado. acerco más a la máquina. No, no, si quiere probar de apagar su cámara, el Vale, video, a ver si mejora la conexión. a ver si mejora. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, la resonancia magnética no se pide habitualmente para una autoesclerosis, salvo que el paciente manifieste un acúfeno agudo eh, que pueda hacernos sospechar de otra cosa, como por ejemplo, como se ve en la foto de la derecha, un neurinoma del acústico. ¿Sí? El paciente puede estar acompañado en su autoesclerosis por un neurinoma del acústico, o sea, puede tener las dos cosas, una autoesclerosis y un neurinoma. O por ejemplo aquí, en este otro caso, la resonancia es pedida en una sordera muy importante para la eventualidad de un implante coclear y nos permite visualizar la posibilidad de visualizar adecuadamente la rampa basal de la cóclea para ver si vamos a poder introducir el electrodo. Si nosotros tenemos una resonancia magnética en un T2, en donde nosotros no vemos luz coclear, el pronóstico para poner un implante, eventualmente en este paciente con autoesclerosis, es realmente muy complejo. No se pide para la cirugía común de autoesclerosis la resonancia magnética, salvo estos dos casos, fundamentalmente descartar un neurinoma o patología expansiva del ángulo, o para un implante coclear. Siempre se pide tomografía computada con la clasificación anterior que yo les mostré, y para descartar, por ejemplo, una alteración del semicircular superior. Muy bien.
Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Tenemos que probar audífonos antes de la cirugía para ver si el paciente está conforme con ello o no. Legalmente corresponde hacerlo. Hay pacientes que directamente dicen, mira, probame los audífonos que quieras, pero yo me quiero operar. Corresponde probar audífonos para tener una prueba de respaldo legal, porque la cirugía de autoesclerosis puede tener complicaciones que después vamos a ver, y el paciente que fue amigo después puede ser enemigo. Entonces, tener la idea del gap mínimo, no tenemos que operar a cualquier paciente, o sea, lo de los diapasones que les mencioné es muy importante. Tener un RINE negativo en el 512 y en el 1000 es muy importante para definir la cirugía. No tenemos que operar pacientes que tengan menos de 30 decibeles de gap. Es contraproducente porque tenemos, ¿y por qué no? Y porque probablemente nos encontremos con una platina que pueda tener cierto grado de inestabilidad y nos puede traer un problema a la hora de tratar de remover el estribo, a menos que nosotros tengamos un láser de CO2 y con ese láser podamos hacer una evaporación mínima de la platina y generar una remoción adecuada. Medicación. La medicación que se puede usar es el alendronato o es el fluoruro de sodio, pero no hay una medicación específica para que nosotros le digamos al paciente que va a recuperar su audición. Las imágenes hay que pedirlas siempre, fundamentalmente la tomografía computada. Como vimos, tenemos que tener un abordaje favorito. Los abordajes de las estapedectomías, por lo general, de la autoesclerosis, son endoaurales. Se puede hacer una endopreauricular o un abordaje totalmente transcanal, con endoscopio o con microscopio. Yo en lo personal, como opero con las dos manos en la autoesclerosis, tengo que usar un microscopio, ya que en la mano izquierda siempre estoy usando el aspirador. La anestesia. Yo los opero con anestesia general, se puede operar con una local asistida, pero tenemos que tener muchísima experiencia. Nosotros, en un momento, yo operaba mucho con una anestesia local asistida, eso se puede, digamos, vender, como para decir, sí, te operamos con anestesia local. Pero el paciente con anestesia local es un paciente que se mueve, que le duele, que le pica, que le arde, que si lo sedamos un poco sueña, y en el medio del sueño se despierta y se mueve de nuevo. O sea, una cirugía de una hora y cuarto o 45 minutos se puede transformar en un calvario de 2 horas y en donde nosotros quizás en el medio de la cirugía tengamos que decirle al anestesiólogo, dormilo porque la verdad que no podemos seguir con estos movimientos y estas cosas. Así que la anestesia es muy importante. Y el tipo de prótesis, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Las prótesis, yo uso 3 prótesis distintas, uso la prótesis de Jay, la prótesis de Robinson y la prótesis de Guilford. Se puede hacer una platinectomía o se puede hacer una platinotomía o se puede directamente hacer un fresado total de la platina cuando tenemos una obliteración completa. Ahora vamos a hablar de esto. Esta es una audiometría típica de un paciente con autoesclerosis. Acá nosotros tenemos la vía ósea, aquí tenemos la vía aérea, aquí el del oído izquierdo y el derecho, y este es el gap mínimo que yo diría que es adecuado para generar una mejora de la audición del paciente. Esta es la logoaudiometría común, el paciente llega a 100% de discriminación con 75 decibeles, y por vía ósea, fíjense cuánto gana en este caso. Siempre operaríamos el peor oído. Yo le pregunto mucho al paciente cuál es para vos el peor. Este es un caso similar al anterior. ¿Cuál es para vos el peor? Y el paciente te dice, y bueno, si están parejos, le operás el que él te diga. Aquí tenemos un paciente en donde, por ejemplo, este es un caso en donde tenemos una vía ósea descendida del oído izquierdo. Este es un caso que también puede ameritar el pedir una resonancia magnética para poder chequear el conducto auditivo interno de este oído. En el oído derecho la audición es mejor y acá se puede proponer operar el oído peor, que es el izquierdo. Fíjense esta logoaudiometría, este oído prácticamente es un oído que el paciente te dice de acá no escucho nada, pero por ósea esto llega hasta acá, pero no es que llega hasta acá porque sí, llega hasta acá porque la estimulación por vía ósea es hasta acá. Seguramente cuando lo operemos esta loco va a llegar hasta aquí arriba y quizás pase a ser un mejor oído. Así que ese oído se puede operar igual. Aquí tenemos en un paciente con una sordera total de un lado, una autoesclerosis del otro. Yo aquí le pondría directamente un audífono. Una sola vez tuve un caso en donde el paciente vino con una audiometría igual a esta,
y me pidió que por favor a los 80 años le operara el oído ese derecho. Y le digo, pero mira que te podés quedar sordo. Me dice, yo ya tengo la vida solucionada, no quiero saber nada, y de última me harás un implante coclear. No tenemos que escudarnos en eso, pero bueno, ese fue el único paciente en mi vida al que yo le operé el oído único, y por suerte anduvo muy bien, y lloraba después de la cirugía porque no podía creer que no usara el audífono. Lo cuento como una anécdota, pero no hago alarde de ello. El paciente me lo pidió y tienen que tener muy buen trato, buena onda y todo, porque son casos importantes. Y ustedes tienen que tener cierta espalda como para poder bancarse cualquier problema si les llega a pasar algo de esto. Ni siquiera Diamante lo hace, así que no lo aconsejo. Ese fue un caso excepcional. Yo aquí a este paciente se le pone un audífono o un transmisor de vía ósea, baja, Bombrich, el que a ustedes les guste. Con respecto a los tipos de prótesis que les estaba contando antes, esta es una batería de prótesis bastante comunes. Las que nosotros usamos son la Jay, la Guilford y la Robinson. Esta Robinson es de titanio. Son las prótesis que digamos más estándares que se usan en el mercado. Otros usan la Campo Mercantino, que también es una prótesis muy buena, pero yo estoy acostumbrado a utilizar este tipo de prótesis y la verdad que me va perfectamente bien. Ahora les voy a mostrar unos videos, no me quiero pasar en el tiempo. Con respecto a la resolución del problema, y bueno, la cirugía es una resolución, el audífono es otra resolución. O sea, yo al paciente le digo, tenés 3 cosas por hacer si querés hacer algo. La cirugía o un audífono, o podés no hacer nada, pero la mayoría que te vienen a ver vienen porque quieren solucionarlo. La cirugía consiste en reemplazar el estribo, que se puede hacer de diferentes maneras y con diferentes técnicas, con o sin cierre del vestíbulo. Nosotros tratamos siempre de cerrar el vestíbulo para que el paciente no tenga alteraciones justamente vestibulares. Lo más importante para abrir el vestíbulo son los trépanos convencionales, la fresa o esquíter, o un láser. Si tiene láser también se puede usar. Si la platina es muy gruesa, el láser no sirve de absolutamente nada. Lo más útil es el esquíter o una fresa de 0,7 milímetros de ángulo punto cerebeloso, que es la fresa más larga, con una pieza de mano curva como esta que está acá. Se saca bien la fresa hacia afuera y esto entra como si fuera, no este lápiz de esquíter, pero casi a un oído. Si tienen un buen conducto, la cosa va. Este es un láser de CO2, fíjense el aparataje que requiere para hacer lo mismo que se puede hacer con esto otro. Ya les digo que esto es para platinas muy finitas, y les diría que para gap mínimo y eventuales reoperaciones para sacar cicatrices. Muy bien, a ver si ahora podemos mostrar un poquito de cirugía. Esta es una cirugía un poco larga. Este es un oído derecho, esto es anterior, esto es posterior, esto es la cara del cirujano, acá está la cuerda, perdón, anterior, posterior, superior, inferior. Estamos cureteando el oído derecho para acceder al oído medio. Aquí se puede ver el yunque, aquí se puede ver el estribo, y allá abajo, lo azulado, es la platina. Vamos a poner un pequeño trépano para hacer un agujero de seguridad. Ahora yo les voy a ir adelantando un poquito para no perder tiempo. Se hace el agujero de seguridad y se pasa a desarticular y a cortar el tendón. ¿Sí? Cortamos el tendón. Todo esto es por vía endoural. Con el endoscopio se ve mejor. Lo que no está demostrado es que el endoscopio genere una mejora del resultado quirúrgico. Por eso yo la verdad que no me aventuré más que en 2 o 3 casos a hacerlo con endoscopio. No me mejora el resultado auditivo del paciente. O sea, se ve hermoso, está muy lindo para documentar, pero no gano audición. O sea, eso tiene que quedar claro. Es por esto que nosotros a veces usamos el endoscopio. Los chicos, los residentes están muy metidos con el tema del endoscopio y les doy una mano guiándolos para usarlo en el tema de la estapedectomía, pero me gusta la visión directa que genera el microscopio, y al usar las 2 manos también es muy importante. Aquí estamos abriendo con un disco de 0,2 el agujerito que habíamos hecho antes. Estamos midiendo la distancia que va desde el yunque hacia la platina para poder colocar en un ratito una prótesis. Vamos a adelantar, sacamos pericondrio, ¿sí? El cartílago queda preservado, hay que preservarlo siempre, tratamos de dejarlo, ¿eh? Y sacamos el pericondrio para colocar debajo de la venita, aquí, perdón, debajo de la venita no, en el cierre del vestíbulo, ¿sí? Se deprime levemente, como para darle una ayuda a la entrada de la prótesis,
y en un ratito vamos a ver, les voy a adelantar un poquito más, estamos tratando de colocar una prótesis. El manejo de la prótesis tiene que ser muy, muy suave, porque ahí ya la prótesis que nosotros apoyamos ya está transmitiendo, ya está generando, digamos, cierto estímulo al oído interno. Cada palazo que le damos a la prótesis es un palazo que recibe el oído interno. Esta prótesis estaba muy cerrada para colocarla y costó bastante, ¿sí? Por eso nosotros tenemos paciencia, pero digamos, cuando los chicos no pueden colocar la prótesis, el instructor es el que se tiene que sentar, o eventualmente el jefe de residente es el que tiene que tomar el toro por las astas y colocar la prótesis para que no haya manoseo del oído interno. Ahí la prótesis está colocada, ¿sí? Esta es una prótesis de Jay, la medida, esta prótesis de 4,75, se estira el pericondrio y ya queda vestíbulo cerrado con prótesis totalmente colocada. Les quiero mostrar otro caso más. Tengo 4, lo que el tiempo nos da todavía. Esta es una incisión, vamos a ir viéndolo. La incisión del oído tiene que ser lo más prolija posible, porque el paciente tiene que tener la mínima cantidad de secuelas si es que nosotros cometemos algún tipo de error con el colgajo. O sea, esto no puede quedar perforado, tenemos que tratar de respetar la cuerda del tímpano, ¿sí? Tenemos que respetar la cadena. O sea, piensen ustedes que aquí el único hueso del oído medio que tiene problemas es el estribo, o sea, y que también hay que cuidarlo, ¿no? Hay que sacarlo con cariño, digamos. El facial lo tenemos ahí nomás, debajo medial al yunque, o sea, todos son movimientos muy delicados para preservar adecuadamente las estructuras. En este caso teníamos la característica de que este paciente tenía además no tenía autoesclerosis, todo nos daba como para autoesclerosis, pero oh la la, esto es el yunque amputado, muy, muy cortito, y una fosa oval vacía, esto es una telectasia. Entonces se hace agujero de seguridad, ese yunque era muy corto para colocar una prótesis, y ¿qué se decide? Hacer la colocación, fíjese dónde termina el yunque, ahí nomás. No tenemos distancia en diagonal para colocar una prótesis. Entonces optamos por ir a buscar el mango del martillo aquí y despelarlo, esqueletizarlo con una pequeña incisión. Fíjese cómo usamos las dos manos, aspiradora en la izquierda sosteniendo el tímpano y punta en la derecha para pelar el mango del martillo en esta zona. Decolamos toda esta piel del tímpano lateral al mango del martillo para colocar lo que después van a ver que es una prótesis maleoval. Única solución que este paciente tiene si es que no le vamos a poner un otoamplífono. La sospecha de este paciente estaba porque se veía cierto grado de retracción en la membrana timpánica antes de la cirugía, no se observó nada raro en la tomografía, no había foco, muchas veces no hay foco en la tomografía, ahí se hace un pequeño bolsillito para que la prótesis de Jay pueda encajar perfectamente. ¿Sí? Este es el mango del martillo, se lo está pelando para poder colocar la prótesis. Lo voy a acelerar un segundito, ahí se mide. ¿Y cuánto medimos desde acá? Si nosotros medimos aproximadamente 4,50, esto tiene que tener 5,50. O sea, la prótesis ahora se enganchó del mango del martillo, no se enganchó del yunque, porque está corto, muy corto, y se nos iba a correr en un segundo. Entonces se engancha del mango del martillo, ahí va, se empuja como si eso fuera un yunque, habiéndolo decolado bien esa piel, y se coloca. La decolación de la piel del mango es un poquito difícil, pero esta prótesis transmite perfectamente bien. Tiene un porcentaje de fallas esta cirugía de casi el 30%, porque eso se mueve, pero fíjense cómo está la prótesis atravesando todo el oído medio y baja directamente a una platina. Yo les dije que se abrió eso. El vestíbulo estuvo cerrado porque la platina era móvil, o sea, directamente se colocó la prótesis esa sobre una platina móvil. Y ahora, a ver si tenemos otro más. Otra incisión igual, oído izquierdo. Este es un poquito viejo este video. Oído izquierdo, desarticulamos, hicimos el agujero de seguridad. Allí abajo se ve. Esto es muy interesante. Esperen que quiero volver un segundo para atrás. Porque ahí está, ahí se desarticula. Fíjense que con un láser se está abriendo, se está desarticulando. No, perdón, no desarticulando, sino
quemando el tendón y quemando la crura posterior, con láser. Por eso se ve así, se ve difuminado, porque el láser requiere un lente especial que le quita un poquito de calidad de luz al cirujano. El láser lo que tiene es que tiene mínimo movimiento de estructuras, salvo ahora que tenemos que sacar, bueno, ahí quemamos la crura posterior y sale el estribo. Y ahora se va a proceder a medir sobre la platina y se sigue, como la platina era muy gruesa, se opta por usar un tornito, un skitter, para llegar hasta abajo. Y bueno, aquí en este paciente usamos todo lo que tenemos, láser, skitter, todo, y ahí se abrió el vestíbulo. Se abre el vestíbulo con una platinotomía de 0,8, abierto, como está ahí, está el yunque del oído izquierdo, el skitter entra de nuevo para abrir un poquito más, traten de que no quede algodón como nos quedó ahí, y se va a ampliar para que tengamos la posibilidad de colocar una vena, esto es una vena, no es un pericón, no es una vena que se toma de la mano o de la muñeca, y se coloca para también cerrar el vestíbulo. Siempre van a ver que hacemos esto. Ahí en el hospital, si lo ven operar a Berce o a Esteban, perdón, a Esteban Bercellini o a Edu Oxman o a Silvia Montes, van a ver que ellos seguramente en el 80-90% de los casos eh, van a usar este tipo de prótesis, o seguramente si no usan esta, lo que van a hacer es seguro cerrar el vestíbulo. Tenemos toda la misma escuela, así que esto lo hacemos siempre. Lo mejor es cerrar el vestíbulo del oído interno y eso va a garantizar que el paciente no tenga problemas a la larga. Bueno, esto ya lo vieron, voy a ver si tengo una más. Este es otro oído, aquí la cámara está un poquito más inclinada, curetaje de oído izquierdo otra vez, ahí se ve mejor yunque. Esto es lo que tenemos que curetear, esta zona. Es muy importante curetear más del lado izquierdo, si el cirujano es diestro, porque después cuesta que entre el instrumental. Ahí ven perfectamente, lo que se ve inclinado aquí es el estribo y el tendón. Y allá tenemos la platina con muchísimo lugar. Vamos a hacer con un trepo en un pequeño agujerito y vamos a abrir desarticulando posteriormente el oído. Ahí se está por desarticular, maniobra que ya vieron, y se corta el tendón. Con un ganchito vamos a sacar el estribo, y allí abajo se ve la platina. Un consejo es que si ustedes tienen un accidente con la platina, que puede ser que se les movilice, mi consejo es que cierren y se vayan. Soldado que huye sirve para otra batalla. Me han llamado amigos, colegas de otros sanatorios, Fernando, me pasó esto, acá se está sacando la hemiplatiniectomía posterior, se está sacando esa platina, la parte de atrás, hacia el lateral, que se me movilizó la platina. ¿Qué hago? Cerrá y andate, el paciente te lo va a agradecer. Ponemos una venita, como en el caso anterior, tapando ese vestíbulo, cerrándolo, y vamos a colocar una prótesis, otra J. Hoy fue el día de la J. Entonces, esta prótesis es muy noble, pueden usar una Robinson, a veces se usa Guilford cuando no es muy grande el orificio que logramos hacer, colocamos una Guilford en el vestíbulo y sobre todo si la fosa oval es muy profunda, para que no nos haga una impedancia aumentada por el servilletero que formaría la vena, eso generaría un embudo y una resistencia muy grande. Y esta prótesis acá se está ajustando con una Magui, se puede ajustar perfectamente con una pinza de cocodrilo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el último video, que es una revisión de una cirugía, en donde nosotros vamos a ver una prótesis desplazada, es un oído izquierdo otra vez. Fíjense la prótesis descalzada del yunque, lo está como ahorcando, ha generado una osteitis y una amputación del yunque. Vamos a sacar
esa prótesis, que a veces está pegada al tímpano también, tenemos que tener cuidado de no lastimarlo, y a veces si se lastima el tímpano, bueno, lo tenemos que solucionar en el momento colocándole un pericondrio, y como haríamos con una meringoplastia común, y bueno, vamos a sacar en un segundo la prótesis que está enganchada. Tenemos que desengancharla del yunque y sacarla hacia el lateral. Ahí está, ven cómo queda cortito el yunque por acá, cuando sale con lenticular, parte lenticular y descendente hacia la izquierda, quedó ahí tirado eso y la prótesis sale. Ahí quedó el hueso y se saca, miren, de la cirugía anterior también, una perla de colesteatoma hermosa que estaba en la parte inferior. ¿Cómo se formó? Y bueno, a veces puede quedar piel invaginada, piel doblada, piel mal estirada cuando reponemos la membrana timpánica, y eso genera que nosotros podamos tener en el medio de la estapectomía o su revisión una perla de colesteatoma. Entonces, lo que tenemos que hacer con los pacientes operados de estapectomía también es controlarlos una vez por año, donde por lo menos 5, 6, 7 años. Si el paciente los quiere venir a ver 2 o 3 veces en 10 años, fenómeno. Volvemos a curetear, ese hueso se volvió a cerrar un cachitín, y aparte porque al tener un yunque corto, pero útil, vamos a tratar de colgar una prótesis en ese yunque que va a quedar más arriba. Aquí vamos a usar un Guilford, que lo colgamos para que llegue bien abajo, de 5,5, ¿sí? Abrimos la platina, ¿m? Y vamos a colgar esa prótesis de este yunque un poco más corto, pero que todavía nos daba un poco de tela como para poder maniobrar. Y lo volvemos a ajustar. Ahí abajo, en esta partecita de aquí, pueden ver el facial pasando al lado de la prótesis. Ahí se ajustó y la prótesis quedó dentro del vestíbulo. Se constata la movilidad y que esa prótesis tienen que volver a ajustarla si se les mueve, ¿sí? Y ahí se vuelve a reponer el injerto de la membrana. Bueno, entonces ya operamos a los pacientes, tenemos que saber que los resultados son positivos en un porcentaje elevado de casos, más del 90% diría yo. Puede haber entre un 8 y un 9% de casos que no logran cerrar el gap, aunque ganen audición, y entre un 1 y un 2% de los casos pueden quedar peor. Peor puede ser un poquito peor, le digo yo al paciente, puede ser una sordera total. Tenés que saberlo, eso se lo tienen que decir. Existen diferentes complicaciones que van a ser resueltas intraoperatorias y posoperatorias, que van a ser resueltas en base a la experiencia del cirujano. Dificultades intraoperatorias, el Geiger es para escribir un libro. Puede ser una pequeña salida de líquido cefalorraquídeo, puede ser una catarata. Lo tienen que bloquear, no pueden dejar a un paciente perdiendo endolinfa o líquido cefalorraquídeo a través de la ventana oval, porque eso lo va a llevar a una meningitis en las primeras 24 horas de la cirugía. Si ustedes no saben solucionarlo, agarran el teléfono y llaman a uno que sepa, cualquiera, el que sea. Me han llamado de Córdoba, me han llamado de Tucumán, me han llamado de cualquier lado, y por teléfono se puede ayudar al cirujano que opera 3 o 4 por año a tener una solución feliz de este gran problema, ¿sí? Facial procidente, a veces el gap está producido, como hablamos el otro día en el curso que se dio para el club con Liliana Tiberti, Pérez Gramajo y Graciela y Silvia Montes. El facial procidente puede estar generando el gap y uno va a operar al paciente pensando que es una autoesclerosis y la platina está móvil. ¿Qué hacemos? Si está muy procidente, se pueden ir. ¿Por qué mejor no lesionar el facial? Si está más o menos procidente, me ha pasado de cambiar el estribo con mucho cuidado y poner una prótesis esquivando el facial y el paciente vuelve a cerrar el gap. Así que eso, cirujano dependiente y como esté la anatomía. Platina obliterativa, si ustedes no tienen el instrumental adecuado y es un masacote de hueso, se tienen que ir. Hay que usar un esquíter o hay que usar un torno. No pueden con un trépano abrir una platina obliterativa. Es peligroso. ¿Qué más? Sangrado. Y el sangrado depende muchas veces de alguna arteria estapedial persistente. Bueno, antes de abrir la platina, si ustedes ven eso, si consideran que la pueden esquivar, buenísimo,
trabajan o adelante o atrás de la arteriola. Si ustedes consideran que no la pueden esquivar y es muy grande y no tienen un láser, se pueden ir porque es una cirugía inviable. Si es algo muy chiquito, ustedes pueden romper la venita, o la arteriola, y poner un esponjostán con adrenalina, siempre antes de abrir el vestíbulo, ya que la adrenalina puede generar toxicidad. El manejo es muy importante de esto. Si tienen un láser directamente, el láser pueden, independientemente del tamaño de la arteriola, generar una solución rápida para el paciente. Conducto estrecho. El conducto estrecho va directamente a una endopreauricular, es cirujano experiencia dependiente. A veces yo me veo en que me acostumbré al conducto chiquito y lo puedo solucionar, y otras veces, bueno, no, y directamente antes de perder 2 horas hago una endopreauricular, que es un abordaje que facilita muchísimo la llegada al oído medio. Tiene un poquito más de complicaciones en cuanto al posquirúrgico, es un poco más largo, pero pueden solucionar el problema, si no, no pueden trabajar. Golfo alto. El golfo alto se ve en la tomografía. Cuando ustedes tienen un golfo alto en el oído medio, tienen que tener cuidado al elevar el colgajo. Me pasó una vez por no mirar bien la tomografía y dedicarme a mirar nada más que la platina y la cóclea, de abrir el oído medio y que sale la catarata de sangre hacia mí. Pero bueno, eso con presión para, porque el golfo con una lentina y con presión para, lo ponen a un costado, lo sacan la lentina irrigando mucho, 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 como se hace una cirugía de ángulo ponto, y ustedes pueden retirar lentamente la lentina y poder seguir trabajando después, porque el trombo se hace dentro del golfo y deja de sangrar en 5 minutos y pueden seguir trabajando. Pero el susto es grande, tienen que saber cómo pararlo. Complicaciones posquirúrgicas, estas que mencioné eran intraoperatorias, son las más comunes. Las complicaciones posquirúrgicas son la perceptivización, es una desgracia, pero inevitable. Una paresia facial. Y bueno, la anestesia que uno pone, la infiltración del conducto, tenemos que tener cuidado de no irnos de cantidad, porque puede generar una paresia facial, es transitoria. Lo que tenemos que tener cuidado con el curetaje, no pegarle al facial o que no se nos escape la cureta, que es la maniobra más cruenta que hay, y guarda con el láser, que a veces alguno le ha pegado el facial dehiscente con un láser. Bueno, eso genera mucho calor. El sangrado es otra complicación posquirúrgica. Yo lo veo mucho el sangrado, ¿saben cuándo? Cuando tenemos algún vasito que no le damos bolilla al sacar el pericondrio del trago. Y el paciente después de la habitación me dice, me está goteando, y lo ves y parece que lo hubieran masacrado. Y bueno, eso es porque no controlamos bien la hemostasia cuando hicimos la incisión para quitar el pericondrio y colocarlo dentro del oído medio. Inestabilidad va de la mano de la perceptivización. Hay que ser muy cuidadosos con la entrada de sangre al vestíbulo y hay que ser muy cuidadosos con la aspiración. No hay que aspirar el vestíbulo. Tienen que usar cánulas muy finas, de 0,8 o de 10, pero muy chiquititas, y aspirar en puntos no directamente relacionados con el vestíbulo. O sea, apoyar adelante o abajo, pero no en la ventana nunca, ¿sí? Porque no pueden estar aspirando endolinfa. No lo hagan porque el paciente se va a perceptivizar y por supuesto va a tener inestabilidad. El vértigo va de la mano del otro. Si el paciente tiene una cirugía suave, con un cirujano que se manejó suavemente, no van a tener problemas de vértigo posquirúrgico. A veces si se les cae pedacitos de hueso adentro porque fresaron mucho o porque, digamos, la platina se microfracturó y puede haber algún poco de vértigo posoperatorio, pero no es común, salvo que haya mucha sangre que haya caído o hayamos aspirado también con agresividad. Acúfeno es una complicación posquirúrgica. Quizás el paciente no hizo nada, ni se perceptivizó, ni estuvo inestable, o estuvo con una leve inestabilidad, pero puede tener acúfeno posquirúrgico y también va por culpa del traumatismo que generamos durante el procedimiento de la cirugía. Infecciones. La infección es importante. Yo los casos de infecciones que tuve fueron 2 y fueron porque el paciente se mojó el oído. Cuando le destapé el oído a la semana, le dije, no te mojes por una semana más. Y a los 2 días me dice, me metí en la ducha. Me metí en la ducha y me empezó a doler al día siguiente. Bueno, una chica se perceptivizó, hizo una otitis media crónica simple, que después se cerró, pero quedó con una ósea en 40 decibeles. Con el gap cerrado, funcionando hermoso, pero en 40 decibeles abajo. Y la otra
zafó de casualidad, porque al toque le dimos a Cantex. Ustedes, como tienen un vestíbulo abierto o semiabierto, aunque hayan puesto vena o pericondrio, mediquen para prevenir la laberintitis o meningitis. O sea, este paciente tiene que recibir Acantex intramuscular. Acantex intramuscular de 1 gramo, 1 por día o 1 cada 12 horas, durante por lo menos 4 o 5 días. Entonces van a evitar la migración de la infección al oído medio o interno, ¿sí? Perforación de membrana timpánica, y eso porque levantamos el colgajo a lo bruto, sin cuidado. Bueno, eso hay que darse cuenta cuando uno vuelve a rebatir el colgajo, si vemos un agujerito, y bueno, sacamos un poquito más de pericondrio y lo solucionamos en el momento como haríamos con una miringoplastía. Entonces, la resolución médica, o sea, operamos a varios, bárbaros. ¿Y qué hacemos con los que no operamos o no se quieren operar? Y bueno, le podemos dar fluoruro de sodio, que se puede administrar para retardar la reabsorción del hueso. Normaliza la relación tripsina-antitripsina, estos viejos, el Linticon en el 73 y Hausen en el 74, lo mostraron, y Coase en el 93 sugiere 20 miligramos 5 días a la semana durante 6 meses. Más moderno es el alendronato, que es una droga que se usa para la posmenopausia, en dosis de 10 miligramos por semana, tiene mejor tolerancia y poca alteración de administración, porque es una vez semanal, es recontracoco, y es un bifosfonato. Esta medicación la podemos dar en todos los casos, y más en los que tienen afección coclear en la audiometría, o cuando vemos esas tomografías con un Rotebel 2 en adelante, se le puede dar para ayudar a ver si podemos darle una mano con la estabilización de la vía ósea. Pero tenemos que hablarle al paciente que ninguna medicación hace que el paciente recupere la audición. O sea, no hay pastilla que te haga oír más. O sea, eso es así y lo tienen que aclarar. Si no vamos a operar y no vamos a medicar, y bueno, o medicamos, pero ¿qué componente, qué complemento podemos utilizar? Audífonos. Para todo paciente con contraindicación quirúrgica lo podemos utilizar, o el que no quiera operarse. Las prótesis de transmisión por vía ósea también se puede utilizar al paciente que no puede equiparse convencionalmente porque tiene un bonito chiquito, mal formado o lo que sea, o con hipoacusias perceptivas o mixtas con mal rendimiento del audífono. Pueden poner la que ustedes quieran, un Bombich, un Baja, hay de todo ahora, ósea, de todo. Y la resolución con implante es lo último, es lo más complejo. El paciente con otosclerosis es uno de los más complejos pacientes para operar, para todo cirujano que hace implante coclear, sobre todo cuando tiene una alteración tomográfica severa y o uno puede observar una alteración en la resonancia importante, donde ve que en el T2 no hay luz en la espira basal. Tienen mal pronóstico, son los pacientes de digamos, evolución más tórpida, que pueden tener hasta estimulación facial, dependiendo del grado de alteración tomográfica. Y cuando operamos un paciente de este tipo con implante coclear, rezamos para que tengamos luz cuando vamos a abrir la cóclea, porque si no, la destrucción que genera el cirujano en los diferentes abordajes también limita el resultado quirúrgico del enfermo. Ya tenemos 3 tipos de implantes, diferentes marcas. Yo lo que les recomiendo son electrodos perimodiolares y no rectos débiles y laxos, porque no van a poder hacer presión para poder entrar en la cóclea. Como conclusiones, es una enfermedad común que afecta en diferentes grados la audición. Diagnóstico sencillo, vuelvo a hinchar con el tema de los diapasones, es muy importante utilizar diapasones. Confirmación por audiología, la confirmación por audiología es fundamental. Resolución médica de mantenimiento, con lo que les dije antes, cirugía o prótesis de audífonos o implante, y la cirugía requiere experiencia, porque las complicaciones y secuelas pueden ser irreversibles, ¿sí? Hay que saber cuándo retirarse. En esta cirugía nadie es Batman. Acá hay que saber cuándo irse, porque el paciente puede quedar con secuelas de por vida y les van a hacer un juicio que los van a reventar y van a decir por qué seguí 20 minutos más hurgando en donde no tenía que hurgar. Eso que me viene un paciente y me dice, mi cirugía anterior duró 6 horas, 4 horas, 3 horas y media, no existe. Esta cirugía tiene que durar 1 hora, 45 minutos o 1 hora y media. Si no está resuelto en ese momento, es porque no sabían hacerlo o no tenían el material para hacerlo. Es así. Les agradezco mucho la invitación, espero que les haya seguido, servido mucho los consejos, y bueno, ahí están con gente muy experimentada, como los amigos Bercellini, Oxman y Silvia Montt.
Les mando un abrazo muy grande y bueno, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer.